Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas un día más por Jorge. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Bien, vamos con los titulares del día. La Liga Antidifamación critica el nombramiento de Steve Bannon por antisemita, tal como recogen declaraciones de su ex esposa. Palestina amenaza acudir a la ONU si Israel sigue adelante con la ley para restringir el volumen de los altavoces de las mezquitas. Daesh instruye terroristas sobre cómo infiltrarse como refugiados, pasar los interrogatorios y conseguir asilo en Europa. Los partidos de izquierda navarros emiten declaración llamando a boicotear a Israel. Tras estas noticias volveremos con la agenda cultural y ahora vamos a hablar de Trump, tras el anuncio que hizo del nombramiento de Steve Bannon, presidente ejecutivo de su campaña y expresidente del sitio web conservador Breitbart News, como principal estratega y consejero. El director ejecutivo de la Liga Antidifamación, Jonathan Greenblatt, condenó el nombramiento de Bannon, al que acusó de albergar visiones antisemitas y de supremacía blanca. Documentos judiciales de 2007 revelaron que la exesposa de Bannon dijo que éste no quería que sus hijas asistieran a una escuela privada en Los Ángeles a la que van judíos. Sí, la verdad que las cosas que se han dicho sobre Steve Bannon, pues digamos que lo de antisemita es casi el menor de sus cargos, porque a través de esta página Breitbart News, pues estuvo haciendo digamos, una crítica feroz a los afroamericanos, a los gays y lesbianas, a las cuestiones relacionadas con la mujer. Dijo que tomar pastillas anticonceptivas las hace feas y gordas y no sé qué. Bueno, es un personaje bastante terrible y pues resulta que, por lo menos para mí, yo ahora me entero de que ha sido el principal estratega de esta campaña. Y lo que pasa que la campaña que ha llevado a Trump al poder, claro, no se le puede negar que este hombre ha conseguido el éxito de Trump contra todo pronóstico. Por lo tanto, Trump seguramente confía en él a pesar de todas estas lindezas que se dicen sobre su persona, porque entre otras cosas también se dicen sobre Trump, así que entre ellos me imagino que habrá una buena sintonía. Lo que pasa que, claro, esto ahora mismo no sé si ya responde a esta estrategia, pero Trump cada día hace una de cal y una de arena. Por una parte nombró como portavoz a un personaje muy reputado dentro del Partido Republicano y muy conservador y muy del gusto de su propio partido, y por otra parte el mismo día nombra a Steve Bannon, que es todo lo contrario, ¿no? Es alguien un poco indeseable incluso en las filas de los republicanos. Así que no sabemos exactamente, porque nadie lo sabe, no es que nosotros somos tontos, sino que en este caso pues nadie sabe, ni siquiera los mayores analistas, qué es realmente lo que va a hacer Trump y para qué sirven este tipo de nombramientos, si son solamente para, digamos, agradecer a determinadas personas que lo apoyaron, como también hay otros nombres en el aire que han tenido algunos problemas o no los han tenido, como Newt Gingrich o el exalcalde Giuliani, etcétera, etcétera, pero seguramente algunos de los casos responden a compromisos que tenían por haberle apoyado y lo que pasa es que no sabemos exactamente cuál va a ser la política de Trump, porque realmente es difícil creer que va a ser lo que dijo en la campaña. Palestina acudirá en busca de la ayuda al Consejo de Seguridad de la ONU si Israel sigue adelante con un proyecto de ley que quiere restringir el ruido de los altavoces desde las mezquitas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que Israel está comprometido con la defensa de aquellos que sufren por el excesivo ruido de las llamadas de los centros de oración, al dar su apoyo al proyecto aprobado esta semana. La propuesta fue presentada hace 6 meses por el diputado Moki Yogev del partido Habayit Hayudi, Hogar Judío.
En Jerusalén y otras ciudades mixtas en las que conviven israelíes y palestinos es habitual el anuncio de los rezos por los altavoces de las mezquitas varias veces al día, la primera al amanecer. Y bueno, yo puedo dar testimonio de que algunos de esos llamamientos están a toda pastilla. Y a veces yo creo que también con un poco de mala leche, porque sabe que, o sea, suelen sonar más fuertes en zonas donde también hay judíos que en otros barrios donde solamente hay árabes o musulmanes y que todo el mundo sabe que lo que está sonando, aunque no se entienda muy bien lo que suena, pues es la llamada del muazzin en el minarete, que está llamando para que es la hora de la oración. La primera de las oraciones es muy, muy temprano por la mañana, es apenas despunta el sol, con lo cual me imagino que mucha gente que vive en esos barrios estará bastante cansada, pero también tenemos que decir que en pro de la convivencia de religiones, y ya no estamos hablando de posturas de islamistas o de fundamentalistas, sino cuestión de religión. Yo creo que estas cosas se podrían solucionar sin un proyecto de ley, hablando con los dirigentes de las comunidades musulmanas y pidiéndole, porque también seguramente habrá alguna legislación urbana de los propios ayuntamientos diciendo de que no se pueden poner altavoces a más de determinada cantidad de decibelios, etcétera, etcétera. Por ese lado, yo creo que se podría gestionar esto sin hacer una ley específica que va a enardecer lo que ya está bastante encendido. Eso no quiere decir de que los vecinos no tengan derecho a dormir por las mañanas o por las noches o cuando de pronto se despierten sobresaltados por las llamadas a la oración. Pero que también Israel siempre se ha caracterizado hasta ahora por el respeto a la convivencia de las religiones y tendría que seguir siendo así. Según fuentes de la inteligencia alemana, Daesh instruye a sus terroristas sobre cómo infiltrarse como refugiados en Europa y pasar los procedimientos preceptivos para la solicitud de asilo. El entrenamiento para camuflarse entre el flujo migratorio, evitando atraer la atención de las agencias policiales, se basa en la recreación de situaciones reales. Existen informes anteriores en los que se explica que los terroristas se infiltran entre los flujos migratorios, como ya ocurrió con los terroristas de París y Bruselas. Hasta la fecha se conocía la existencia de esta práctica. Sin embargo, nunca se había detallado que los yihadistas son entrenados específicamente en el uso de disfraces, la creación de personajes y el comportamiento adecuado durante el interrogatorio después de la captura o del contacto con el enemigo. Sí, pues Daesh, ya saben ustedes que tiene una gran industria audiovisual y tiene un departamento de reclutamiento y de instrucción a distancia, que en Occidente llamaríamos e-learning, en este caso habría que llamarlo T-learning por la T de terrorismo, pero que no solamente consiste en facilitar vídeos cómo fabricar bombas artesanales, caseras y armas y cómo atentar, etcétera, etcétera, sino que ya incluso tienen tutoriales sobre qué hacer para meterse junto con el flujo de inmigrantes. ¿Qué es lo que hay que decir en las aduanas? ¿Qué es lo que hay que contar? ¿Qué es lo que te ha pasado para que no sea sospechosa tu presencia allí sin una familia, que vayas tú solo? Y entonces te arman toda la película, te dicen qué tienes que responder a las diferentes interrogatorios, incluso llegan al punto de dar también indicaciones o consejos sobre cómo hacer para recibir la condición de refugiado, de recibir asilo. O sea que ya no solamente que se meten, como ayer contábamos en las noticias, que habían llegado estos yihadistas que atentaron el año pasado en París y en Bruselas y que habían contado que otros 90 habían venido en el grupo con ellos, con lo cual ayer hablamos de miles de yihadistas infiltrados en Europa, sino que muchos de ellos seguramente hoy en día cuentan con un subsidio mensual para que se puedan dedicar en cuerpo y alma a planificar nuestras muertes. Aquí, al lado de casa, en la puerta de al lado, en el piso de arriba,
muy cerquita de donde vivimos nosotros y también nuestros hijos. Finalizamos las noticias hablando de la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, que aprobó una declaración institucional por la que se insta al gobierno de Israel a terminar con la ocupación de los territorios palestinos en Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza. A favor votaron los grupos de izquierda, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, IE, incluido el Partido Socialista, mientras que UPN y PPN lo hicieron en contra. La Cámara Foral reconoce, además, el derecho a utilizar el boicot como herramienta civil no violenta de solidaridad con Palestina. Bueno, aquí hay varias cosas. Primero, ¿quién dijo que el boicot es una herramienta civil no violenta? Hemos visto que estos días se estaba juzgando justamente a unas agresiones a unos policías en la puerta del Teatro Jovellanos, creo que había sido, porque era una actuación de un grupo de danza israelí o de teatro israelí, vinieron a protestar los de BDS y no fue una protesta no violenta. Es mentira que el BDS sea un grupo pacifista. Es un grupo que en sus bases ideológicas y en sus puntos dice perfectamente que están no solamente propiciando que Israel devuelva los territorios que conquistó en 1967, estos de los que hablan de Cisjordania, Jerusalén Oriental, la Franja de Gaza, sino que también en uno de sus puntos se habla del retorno de los palestinos, con lo cual se habla de la desmembramiento, destrucción del Estado de Israel, que el Estado de Israel tiene que dejar de existir. Esto en sí es una postura no solamente violenta en su accionar, sino también ideológicamente ilegal, porque va en contra de las declaraciones de Naciones Unidas. Ese es un punto. Segundo punto, la ocupación de los territorios palestinos no es la ocupación de los territorios palestinos, es la ocupación de unos territorios que están en disputa, porque todavía, que yo sepa, no existe el Estado Palestina, aunque sea un Estado observador en Naciones Unidas, y aunque sea un Estado, todavía nadie ha delimitado cuáles son sus territorios, con lo cual esta frase está mal confeccionada, y más cuando dicen en Cisjordania, Jerusalén Oriental, que es un terreno, Jerusalén Oriental, que pertenece a Jerusalén, no es una zona diferente, es una parte de Jerusalén, y Jerusalén es de Israel, eso lo sabe todo el mundo, y aparte es la capital de Israel. Y también dicen la ocupación de la Franja de Gaza. Pues esta gente o no ha leído los periódicos en los últimos 11 años o no se ha enterado que desde el año 2005 ha habido una desconexión total y que en la Franja de Gaza no hay un solo soldado, es más, no hay un solo judío, porque allí es el único territorio que cumple a rajatabla, digamos, el sueño de los nazis, el Judenrein, libre de judíos, una zona libre de judíos. Esa es la Franja de Gaza, allí no hay ocupación, así que los señores del Parlamento de Navarra lo primero que tendrían que hacer es promulgar una ley de educación para que se enteren de lo que están hablando y de lo que están firmando. En tercer lugar, lo más obvio y que no tiene mucho comentario, votan a favor los grupos que son abertzales, que son terroristas, independentistas, de izquierdas radicales como Geroa Bai, EH Bildu, Podemos y pero también vota el Partido Socialista de Navarra. Entonces, vamos a ver, el Partido Socialista está recomendando el derecho a utilizar el boicot como herramienta civil no violenta de solidaridad con Palestina. El Partido Socialista de Navarra lo sabe, quizás los otros grupos tienen menos presencia fuera del marco de Navarra, pero el Grupo Socialista sí que sabe perfectamente que en todos los ayuntamientos donde se han presentado mociones similares tratando de impulsar el boicot, han sido amonestados por todas las instancias judiciales de este país, porque ni los ayuntamientos, ni las comunidades autónomas o los parlamentos autonómicos como el de Navarra están capacitados para establecer políticas de Estado, como puede ser el boicot a un país. España es el país que puede establecer un boicot y España no tiene un boicot hacia Israel. España está festejando 30 años de relaciones diplomáticas con Israel. Y no puede ser que alguien en una comunidad autónoma, en un ayuntamiento o en un barrio,
a menos que actúe a nivel individual, porque eso cada uno puede decidir que a él no le gusta comprar los productos israelíes, que me parece muy bien, y que entre otras cosas desconecte ese móvil porque lleva un chip Motorola desarrollado en Israel, que apague su portátil porque seguramente tiene componentes israelíes, que no utilice los pendrives porque fueron inventados por israelíes, y que haga el boicot como debe ser, no solamente no comprar patatas que están que sean de Israel, porque es probable que esos productos justamente sean los que hayan producido palestinos en Israel o árabes musulmanes en Israel, y sería un contrasentido. Pero lo que no se puede hacer es que estas instituciones, como mencionábamos, ayuntamientos, parlamentos regionales o autonómicos, se atribuyan algo para lo que no están capacitados y por la cual han sido advertidos por los servicios judiciales. Esto, cuando uno actúa sabiendo que lo que hace va en contra de la ley, eso tiene un nombre en España que a la gente le sonará. Se llama prevaricación. Todos estos grupos, aunque sean mayoritarios o entre todos junten muchos, están prevaricando. Y que lo hagan grupos que en el pasado o en el presente siguen apoyando a determinadas formas de terrorismo, pues incluso se puede entender, pero lo que para mí no me pasa por la cabeza es que el Partido Socialista de Navarra se apunte a una declaración totalmente ilegal y totalmente ignorante, como hablamos antes cuando dijimos que ni los territorios son palestinos ni en la Franja de Gaza hay ocupación israelí alguna. Terminamos aquí las noticias, ahora hacemos una pausa y regresamos con la agenda cultural. Regresamos ahora con la agenda cultural, damos la bienvenida a Raquel, ¿cómo estás? Hola Alex, hola a todos. Y bueno, vamos a comentar ahora las noticias, o bueno, más bien la agenda cultural del día de hoy, que nos traes como cada día, cuéntanos. Sí, hoy tienen nombres propios nuestras noticias. Empezamos con el de un querido colaborador de Radio Sefarad, uno de nuestros fichajes estrellas de esta temporada, nuestro Kosher Chef. Pinjas Ben Abraham. Tony Piña, conocido como Tony Piña. Bueno, pues un saludo desde aquí, siempre escucho a Pinjas cuando graba con Raquel. Uh-huh. y me encanta el programa, de decirlo, me encanta la gastronomía. ¿Has probado alguna de las recetas? Todavía no he probado a practicar ninguna, pero estoy en ello. Nos lo pone muy fácil alguien que bueno, vamos a aprovechar esta noticia para luego comentarles algunos de los premios que ha recibido Pinjas Ben Abraham, que como es tan modesto, yo no quiero ponerle en un brete durante la grabación del programa, pero hoy voy a aprovechar para comentarlo aquí. Pero bueno, la noticia en sí es que Pinjas Ben Abraham cierra con una conferencia titulada Sabores judíos en la cocina del Reino de León. Cierra este 15 de noviembre las cuartas jornadas del León Judío en la Fundación Sierra Pambley. Como les decimos, se ofrecerá una conferencia en estas jornadas organizadas por la Sociedad para el Fomento de la Cultura de Amigos del País de León, Sofcable, en las que colaboran la Cámara de la Propiedad Urbana, la Unión Panadera de San Andrés, la Embajada de Israel, la Federación de Comunidades Judías de España y el Ayuntamiento de Santoveña de la Valdoncina. Allí se ha ido Pinjas Ben Abraham. De hecho, vamos a tener que adelantar la grabación de mañana porque no está en Mallorca, que saben que es su hogar, su casa, sino que está ofreciendo estas conferencias, en concreto esta que clausura estas interesantes jornadas de las que ya les hemos venido hablando aquí en Radio Sefarad. Y ahora a los premios que tiene Pinjas. Algunos de ellos. Vamos. Eso. Bueno, aparte de ser autor de muchísimos libros de cocina, algunos premiados entre los más importantes del mundo, es también profesor colaborador del área de tecnología de cocina. Ha participado en programas especiales televisivos y también en emisoras de radio como la cadena SER en las Islas Baleares, y ahora en Radio Sefarad tenemos ese honor. Ha sido galardonado con distintos premios, como por ejemplo el de subcampeón de España en arroces en
Cazuela, en Palma, en 1968. El premio Important en octubre del 99, otorgado por el Diario de Mallorca. El premio Gourmand World Cookbook Awards de Burdeos, en Francia, por un libro considerado el mejor libro del mundo escrito en lengua catalana de cocina mediterránea del año 2001 y 2002. Y también en ese año recibió la medalla de oro de la Asociación Nacional de Cocineros de Japón. Solo algunos de los premios, ¿eh? Bueno, pues mire, esto nos sirve para, independientemente de estos premios, por los que le damos la enhorabuena, y seguramente pueda tener muchos más ahí bajo la cazuela, a que los oyentes de Radio Sefarad puedan escuchar y se permitan el lujo de escuchar Kosher Chef, ese programa en el que Pinjas, pues, junto contigo, junto con Raquel, pues nos ofrece recetas para poder elaborar desde casa. Uh-huh. Le preguntaremos algunos de los apuntes que ofreció en su conferencia Sabores Judíos en la Cocina del Reino de León en el próximo programa. Y ahora, Alex, ya sabes que a veces en la agenda cultural pues traemos alguna noticia que aparezca en la prensa española referida a algún personaje judío. Y en este caso hemos traído a esta agenda un artículo de César Coca, un experto en música clásica, dedicado a Rubinstein, y que publica El Correo. César Coca afirma que hay 3 o 4 fechas cruciales en la vida de este genial pianista. Por ejemplo, una de ellas cuando era muy joven y vivió en Lodz, en Polonia, en su ciudad, un ataque de los cosacos. En su libro de memorias afirma Coca que él narra este episodio y dijo que nunca más iba a sentir miedo en su vida, y lo logró. La segunda fecha clave para este periodista de la vida de Arthur Rubinstein es 1907, cuando tuvo un intento de suicidio. Le había dejado a la mujer que amaba y bueno, el caso es que fracasó en su intento de suicidio, gracias a Dios, y decidió que la vida era hermosísima como para desperdiciarla y se hizo la promesa de vivir cada día con una intensidad que rozaba lo sobrehumano, y desde luego que lo hizo. Un cambio radical, ¿no? Fue de un extremo a otro. Amo la música, amo a maravillosas y bellas mujeres, siempre pues iba a los mejores restaurantes, los mejores hoteles, siempre rodeado de fans hermosísimas, y que le gustaba el buen vino y las mujeres hermosas, decía. Su sonido era bellísimo, sus interpretaciones tenían eso que se llama alma, pero sus críticos decían que la técnica se la tomaba un poquito a la ligera. Por España sentía una predilección especial, se sentía mejor que en casa, porque en Polonia las cosas nunca fueron fáciles para él. Pronto se convirtió en uno de los mayores promotores de la música española por el mundo, llevando a las mejores salas de conciertos las obras de Falla, Granados, Albéniz y otros compositores españoles. Respondiendo a tanto amor por España y su música, el rey Alfonso XIII le proporcionó un pasaporte para que pudiera moverse libremente por Europa durante la Primera Guerra Mundial. Lo hacía con desenvoltura, ayudado por el hecho de que hablaba 8 idiomas, lo que le sirvió también para aumentar sus ingresos trabajando como traductor. Bueno, no está mal. Después de haber desdeñado a los pianistas que dedicaban su vida a ejercitarse durante horas, pues él tuvo la oportunidad de escuchar a Vladimir Horowitz, que poseía una técnica exquisita, y su vida cambió de nuevo. Esta sería otra de los puntos claves de su biografía, según el autor del artículo. Se reinventó a los 50 años. El Rubinstein, amante de los paseos, los viajes, los buenos restaurantes, el sol y la noche, se puso a trabajar y para entonces interpretó y grabó sus mejores obras. Dicen que a Chopin lo despojó de almíbar y lo convirtió en un músico de un romanticismo profundo y verdadero. En Brahms halló un fondo de lirismo conmovedor. En Beethoven destacó su carácter heroico y elegíaco. A Schubert lo hizo cantar y a Falla le descubrió el barniz impresionista. En los artículos periodísticos de García Márquez también aparece siempre
aparece muchas veces el hedonista Rubinstein, y se refiere más de una vez García Márquez al viejo Rubi, así le llamaban, con quien coincidió muchas veces. Lamentablemente en sus últimos años padeció problemas en la vista, casi se quedó ciego, se retiró en 1976 a los 89 años con un recital en Londres, murió en Ginebra el 20 de diciembre de 1982 y sus cenizas fueron depositadas en Jerusalén. Bueno, pues un repaso bastante contundente a su biografía, sin duda. Y hablábamos de nombres propios, hemos hablado de Arthur Rubinstein, hemos hablado de Pinchas Ben Abraham, y ahora queremos hacerlo, de Adolfo García Ortega, el autor de uno de los libros más estremecedores sobre la Shoah que yo al menos he tenido oportunidad de leer, El comprador de aniversarios. Se lo recomendamos de nuevo desde aquí, pero ahora Adolfo García Ortega vuelve con el libro El Evangelista. Ajá. Lo publica Galaxia Gutenberg y parte de la base de que muy probablemente las religiones se sustentan sobre realidades narrativas totalmente deformadas. Esta novela literaria de carácter histórico, dicen desde la editorial, relata la vida de Jesús de una manera muy distinta. Introduce la duda y la política. Parte de una premisa, la hipotética existencia de un testigo neutral de los hechos cuya causa fue liderada por un grupo rebelde judío, patriota y fanático, entre los que estaría ese Jesús. Y se revela que aquellos hechos no fueron como luego se escribieron por los seguidores de una secta llamada cristiana, fueron otros. El Evangelista es un desafío literario para Adolfo García Ortega. Y estamos encantados de que de nuevo haya un libro de García Ortega en nuestras librerías y poder hablar con él de este texto en el que el Evangelio se presenta como nuevo e inédito, incluso terrible, y con su novela Adolfo García Ortega abre la caja de las dudas. Bueno, pues cerramos con un nombre propio, ¿no? Y con una recomendación, podríamos decir, también literaria, por sin duda. Por supuesto, que nos sitúa eso en esta revuelta que tuvo lugar en Jerusalén y Galilea en los tiempos de Tiberio y que terminó con las ejecuciones de los cabecillas en la cruz. Bueno, pues una novela histórica muy recomendable que desde aquí, desde Radio Sefarad, animamos a todos los oyentes a leer. Y tenemos que hablar muy pronto con el autor, que siempre es un placer hacerlo aquí en Radio Sefarad. Pues esperamos que no sea dentro de mucho tiempo. Muchas gracias, Raquel. Hasta mañana. Hasta mañana.